Bienvenidos de nuevo. En la primera parte vimos el caos que puede suponer no tener testamento y cómo 5 minutos en un hospital pueden cambiar el destino de tu casa. Hoy vamos a lo práctico. Impuestos, deudas, el famoso Berliner Testament. ¿Y qué pasa si tus ahorros están en bitcoins o si tu herencia cruza fronteras? Porque saber que existe un problema es el primer paso. Saber cómo esquivarlo, eso es lo que vamos a ver hoy. Esto es Alemania para Humanos. Empezamos. ¿Qué es el Berliner Testament? El Berliner es un testamento mancomunado. Básicamente la pareja firma un pacto, el que sobreviva se queda con todo. Y nuestros hijos solo heredan cuando el segundo de nosotros fallezca. Mucha gente me pregunta, Esther, ¿el Berliner es el usufructo que hacemos en España? La respuesta corta es no. En España lo habitual es que los hijos hereden la propiedad y el viudo el derecho a vivir en ella, el usufructo. Pero en el Berliner Testament el sobreviviente se convierte en dueño absoluto de todo. Los hijos legalmente no reciben nada hasta que muere el segundo progenitor. En Alemania también existe el usufructo, pero con el Berliner lo que se busca es la propiedad plena. El gran problema del Berliner es que no anula la legítima. Aunque el testamento diga que el viudo lo hereda todo, los hijos tienen derecho a reclamar su legítima, el 50% de lo que les tocaría por ley, en el momento en que muere el primer progenitor. Sin embargo, existe la opción de incluir una cláusula de penalización. Si un hijo no espera al fallecimiento de ambos y exige su parte de inmediato, su porción se reduciría automáticamente a la legítima estricta. El objetivo de esto es disuadir esas prisas y evitar que el viudo se quede sin liquidez. Para que nos entendamos, en la práctica es como una forma de desheredar hasta el máximo que la ley te permite. Además, el Berliner es fiscalmente ineficiente para patrimonios altos. Los hijos tienen una exención de 400.000 euros por cada padre. Si el primer padre muere y todo pasa al viudo, se pierde la exención de los hijos en esa primera ronda. Cuando muere el segundo, los hijos heredarán un patrimonio mucho mayor, el de ambos padres sumado, y podrían pasarse del límite de exención pagando impuestos que se habrían ahorrado si hubieran heredado algo en la primera fase. Otro inconveniente que muy poca gente anticipa es que el sobreviviente normalmente pierde la libertad de cambiar el testamento a posteriori. La vida da muchas vueltas. Puede que te vuelvas a casar, puede que un hijo sea quien te cuide en la vejez y el otro completamente desaparezca. En ese caso, te encontrarás con las manos atadas por un papel que firmaste hace 20 años con alguien que ya no está aquí. Aunque aquí, como casi siempre en derecho, hay una salida. Se puede incluir desde el principio una cláusula de apertura que permita al sobreviviente hacer cambios bajo ciertas condiciones pactadas. Pero tiene que estar ahí, desde el día 1, porque añadirlo después es imposible. El Berliner suena a blindaje total, pero ojo, es un arma de doble filo. Por un lado, proteges al viudo para que no tenga que vender la casa para pagar a los hijos, pero por otro lado, estás invitando a Hacienda a la mesa 2 veces. Además, si tus hijos tienen prisa por cobrar, como hemos mencionado, pueden reclamar su legítima y ponerte en un aprieto financiero el día del entierro. Como siempre decimos en derecho, la intención es buena, pero el papel tiene que estar muy bien blindado con cláusulas de castigo para los que no respeten la voluntad de esperar.
Ahora toca hablar con Hacienda, el querido Finanzamt. Y sí, existe el impuesto de sucesiones. El Estado siempre se entera. Pero tranquilos, porque no todos son malas noticias. El sistema alemán tiene una regla de oro. Cuanto más cerca está el parentesco legal, menos pagas. De hecho, Alemania tiene una de las exenciones fiscales más generosas de Europa para la familia directa. Apunta estos números. El cónyuge viudo puede heredar hasta 500.000 euros sin pagar un solo céntimo de impuestos. Y cada hijo tiene exentos hasta 400 euros por cada progenitor. En muchas familias de patrimonio medio, las exenciones permiten reducir mucho o incluso eliminar el impuesto. Pero aquí viene la gran trampa del sistema alemán. Es implacable con los no casados. Si vives con tu pareja de hecho, lleváis 20 años juntos, tenéis hijos, pero no habéis firmado el papel del matrimonio, para Hacienda sois a efectos prácticos extraños. Y si le dejas tu mitad de la casa a tu pareja de hecho en el testamento, su exención cae en picado, de 500.000 de euros a solo 20.000 euros. A partir de esos 20.000 euros, la factura fiscal se dispara. El viudo o viuda tendrá que asumir un gravamen que puede llegar desde hasta el 30 o incluso el 50% en impuestos, simplemente por heredar la que ya consideraba su casa propia. Vamos con un ejemplo. Imaginad que tu pareja, de hecho, hereda una casa que vale 300.000 euros y tiene una exención de 20.000. Sobre los 280.000 restantes, Hacienda le aplica hasta un 30%. Estamos hablando de pagar 84 euros en efectivo mientras estás de luto. El mensaje aquí es claro y muy poco romántico. En Alemania, el matrimonio es un escudo fiscal que existe para proteger a tu pareja. Vamos con algo que cada vez me preguntan más. ¿Qué pasa con tus criptomonedas cuando mueres? En Alemania existe el concepto de digitale Nachlass, la herencia digital. Y la respuesta corta es: las criptomonedas se heredan exactamente igual que el dinero en el banco. Forman parte del patrimonio, tributan igual en el impuesto de sucesiones y el heredero tiene derecho a recibirlas. El mismísimo Tribunal Supremo alemán dictó una sentencia histórica en 2018 sobre la herencia digital y el acceso a cuentas digitales. En ella reconoció el derecho de unos padres a acceder a la cuenta de Facebook de su hija fallecida. Llegados a este punto, el problema no es de naturaleza legal, sino puramente técnico y puede suponer la pérdida definitiva de los fondos. Imagina que tu padre tenía 200.000 euros en bitcoins. El juez te da un certificado que acredita que eres el heredero legítimo. Ese papel es completamente inútil para acceder a una cartera digital, una cold wallet. Una billetera física no tiene atención al cliente, no hay número de teléfono al que llamar si no tienes la private key, la clave privada. Ese dinero desaparece para siempre, no se congela, no lo recupera nadie, se queda flotando en el blockchain para la eternidad. Y no es un caso raro, se estima que entre el 15 al 20% de todos los bitcoins en circulación están permanentemente inaccesibles precisamente por eso. ¿Qué haces entonces si tienes criptomonedas? Primero, menciona en tu testamento que existe patrimonio digital. Parece obvio, pero muy poca gente lo hace.
sin esa mención, tus herederos ni siquiera sabrán qué tienen que buscar. Segundo, las claves privadas no deben estar en el testamento. El testamento es un documento que eventualmente lee mucha gente, notarios, registros, herederos. No es el lugar para dejar una información tan sensible. La solución es un documento separado, guardado en un lugar seguro y conocido solo por una persona de máxima confianza o repartida entre varias mediante sistemas de custodia fragmentada. Algunas personas usan gestores de contraseñas con instrucciones de acceso de emergencia. Otras dejan un sobre cerrado en una caja de seguridad bancaria con las instrucciones para el heredero. Lo que no puedes hacer es no hacer nada, porque en este caso el silencio no solo te condena a ti, condena el dinero a desaparecer. Hasta ahora hemos hablado de repartir, de quién se queda con qué, pero hay una cara de las herencias que nadie menciona en las películas. A veces lo que te dejan es un problema. El patrimonio de una persona fallecida se transmite como un bloque inseparable. ¿Heredas los bienes? Sí, pero también heredas las obligaciones. Esa caja sorpresa puede contener una casa preciosa, cuentas bancarias, inversiones y también puede contener préstamos personales, hipotecas asfixiantes o deudas pendientes con Hacienda. Si abres la caja, te lo quedas todo, lo bueno y lo malo. Ahora vamos con el reloj de arena, el plazo que casi nadie conoce. Aquí es donde el sistema alemán pilla desprevenidos a la mayoría de los extranjeros. En Alemania tienes un tiempo muy limitado para decidir si aceptas o renuncias a esa herencia. ¿De cuánto tiempo hablamos? Agárrate. 6 semanas. 6 semanas desde el momento en el que te enteras que eres heredero. Tienes solo 1 mes y medio en medio del duelo para averiguar qué hay en las cuentas, si hay deudas, ir al notario o al juzgado, firmar un documento oficial de renuncia. Hay una única excepción y nos da un poco de oxígeno a los expatriados. Si tú vives fuera de Alemania o si el fallecido residía en el extranjero, ese plazo se amplía a 6 meses. Pero seamos honestos, en temas internacionales y con burocracia de por medio, 6 meses pasan volando. ¿Y qué pasa si no haces nada? Y aquí viene la trampa. Muchas personas piensan, bueno, si no respondo a la carta del juzgado o no hago ningún trámite, la herencia se queda en pausa y se entiende que pasó el tema. Falso. En Alemania, el que calla otorga. Si transcurren esas 6 semanas y no presentas una renuncia formal y por escrito ante la autoridad competente, la herencia se considera aceptada automáticamente. Enhorabuena, acabas de adquirir todos los bienes y todas las deudas. Por eso es vital hacer de detectives y entender la situación financiera del fallecido antes de que el reloj llegue a cero. ¿Qué hago si descubro deudas? Vale, respira. ¿Qué pasa si el tiempo corre, aceptas la herencia y de repente descubres que tu familiar estaba ahogado en deudas? El sistema alemán no es un monstruo y prevé mecanismos para protegerte. Si actúas bien, tu patrimonio personal, tus ahorros, tu casa, no tiene por qué verse arrastrada por las deudas del fallecido. Existen herramientas como la administración del patrimonio hereditario, hacer un inventario estricto o incluso solicitar un procedimiento de insolvencia específico para la herencia.
Funciona como un concurso de acreedores, se liquida lo que haya en la herencia, los acreedores cobran lo que puedan de ahí y si falta dinero, tu cuenta bancaria personal puede quedar protegida si se actúa a tiempo y se usan los mecanismos adecuados. No vamos a entrar hoy en los detalles técnicos, pero quédate con esto. El derecho alemán tiene salvavidas, pero tienes que pedir que te lo lancen. Para terminar, vamos a añadirle la capa de complejidad que nos toca a todos los que escuchamos este podcast, la movilidad internacional. Hablamos de un español viviendo en Alemania, de una pareja binacional o de una familia con hijos repartidos por toda Europa. Cuando hay varios países de por medio, la pregunta del millón es: ¿qué ley se aplica a mi herencia? ¿La alemana o la española? Desde hace unos años tenemos el Reglamento Europeo de Sucesiones y su regla general es fascinante. La ley que se aplicará a tu herencia es la del país donde tengas tu residencia habitual en el momento de fallecer. Es decir, si eres español pero vives en Múnich y haces tu vida allí, por defecto se te aplicará la fría y matemática ley alemana. A menos que hagas un testamento y elijas explícitamente que quieres que se te aplique la ley de tu nacionalidad. Por eso, en herencias internacionales, el ya lo haré mañana sale carísimo. Entender el marco jurídico es la diferencia entre dejarle a tu familia tranquilidad o un problema internacional. Si quieres que se aplique la ley española porque te resulta más familiar o beneficiosa, tienes que ponerlo por escrito en el testamento. Pero cuidado con la logística. Si eliges la ley española, tus herederos en Alemania van a tener que lidiar con la burocracia transfronteriza. Aunque al estar dentro de la Unión Europea nos libramos de la famosa apostilla de la Haya, tus familiares seguirán enfrentándose a un buen papeleo internacional, gestionando el certificado sucesorio europeo, traducciones juradas que les exija el funcionario alemán de turno. Esto significa más tiempo, más burocracia y a menudo más dinero. A veces lo que ganas por un lado lo inviertes en gestoría internacional. Antes de cerrar, os quiero contar algo. A lo largo del episodio hemos hablado de impuesto de sucesiones, pero hay un truco legal en el sistema alemán que cambia por completo las reglas del juego. En Alemania, el impuesto de sucesiones y el impuesto de donaciones en vida comparten exactamente la misma ley, las mismas tablas, las mismas exenciones. Es decir, los 400.000 euros de exención que tiene un hijo al heredar son los mismos que tiene si le donas algo en vida. La diferencia clave, y aquí es donde está la verdadera magia de la planificación alemana, es que las exenciones de las donaciones en vida se reinician cada 10 años. Y esto es solo la punta del iceberg. Saber usar esta regla, entender cómo redactar un testamento blindado, qué pasa con el dinero del banco o cómo evitar que tu familia pague de más, es lo que marca la diferencia entre dejar tranquilidad o dejar un caos. Por eso estoy preparando un taller de sucesiones online, un espacio muy práctico y directo al grano, donde os voy a enseñar a usar todas estas herramientas legales paso a paso para que dejéis todo bien atado aquí en Alemania. Si te interesa y quieres asegurar tu plaza antes de que lo anuncie oficialmente, mándame un email a hola@alemaniaparahumanos.com con la palabra taller en el asunto. Las plazas son limitadas porque quiero que sea un espacio donde pueda responderos de verdad.
no una webinar masiva donde nadie pregunta nada. Y para terminar, ya hemos llegado al final. Hemos cubierto mucho terreno: el Berliner Testament, sus trampas fiscales, el impuesto de sucesiones, la herencia envenenada, el reloj de 6 semanas que corre mientras estás de duelo. Pero si te llevas una sola cosa de este episodio, que sea esta. En el derecho sucesorio, la improvisación siempre la paga alguien. Y ese alguien son las personas que más quieres y en el peor momento de sus vidas. Planificar una herencia es el acto más concreto de amor que puedes hacer por los tuyos y sobre todo de paz. Paz de saber que cuando ya no estés, lo único que tendrán que hacer es llorar y no pelear. Esto es Alemania para Humanos. Seguimos descifrando el sistema para que tú solo tengas que preocuparte de vivir. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima.